estamos trabajando en esta semana es ser inspirados por el Espíritu. ¿Qué significa esto entonces? Ser inspirados significa que nos vienen palabras y nosotros nos encontramos diciendo cosas que a veces no sabemos ni de dónde salieron, ¿no? Cómo llegaron a nosotros. Y son de tremenda bendición. Palabras para compartir la palabra de Dios, para consolar, para ayudar a otros. A veces la podemos pensar y pueden venir desde nuestro más profundo conocimiento, desde nuestra intelectualidad, desde lo que estudié. Y otras veces vienen solamente por inspiración del Espíritu Santo. Nada más que eso. Viene porque el Espíritu Santo nos inspiró a hablarlas y solamente las hablamos, chicos. Saludo a la gente de Allen, de Roca, de Fernández Oro, de Villa Regina y de Cipolletti, de Neuquén, de Chile y de Rincón de los Sauces. Ahí está. Entonces seamos claros con esto. Sea porque la palabra que nosotros vamos a compartir, la enseñanza que vamos a dar, esté pensada con anterioridad o de pronto fluya de forma mecánica, si estamos en el Espíritu siempre va a ser parte de lo que es una palabra inspirada por el Espíritu. Porque al ser guiados por el Espíritu, al ser movidos por el Espíritu, significa que lo que vamos a hablar está de la mano del Señor. Les voy a leer Hechos, capítulo 2, versículo 14. Dice así, disculpen que me pongo los anteojos, pero dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteriores tiempos dice Dios, en los posteriores días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Bueno, sigue diciendo y demás, pero les cuento cómo viene el tema. En el capítulo 2 también, pero el versículo 1, dice que fue el momento del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Fue la llegada del Espíritu Santo en poder, ¿no? Fue cuando juntos estaban unánimes, o sea, en un mismo ánimo, o sea, en un mismo sentir, y el Espíritu Santo vino a ellos. Era una promesa que Cristo había dado, que dijo que vendrá otro que nos va a consolar, otro consolador, dice él. En realidad la palabra más correcta sería eh, otro ayudante, otro entrenador, otro abogado, otro que nos empuja, otro que nos motiva, otro que nos guía. No hay una palabra, quizás sea mentor la palabra, y va a venir otro mentor, podría ser la palabra, una palabra más actualizada. Va a venir otro que es como yo, dice, pero que no soy yo, es otro como yo. O sea, reúne las características que reunía espiritualmente Cristo, y ese es el Espíritu Santo de Dios, el cual vino a nosotros, a la humanidad, básicamente a los cristianos, el día que se detuvieron a esperar la venida esa y a orar una vez que Cristo se había ido. Entonces pasó que cuando cayó con poder, no sé si alguno se acuerda cuando hacíamos el encuentro transformador, arriba en la parte superior en la iglesia, la última charla era la llenura del Espíritu Santo. Y era tremendo, donde se desataban el don de lenguas, donde la gente terminaba tocado por el Espíritu de una forma extraordinaria. Y realmente se movían hasta los cimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como mínimo los cimientos intelectuales, ¿sí? Los cimientos mentales, la forma religiosa que teníamos de pensar. Y se nos movía todo, y se nos daba cuenta que lo espiritual era mucho más grosso que solamente venir a la iglesia y aplicar un par de cosas enseñadas.
era real porque lo bebías no solamente en tu alma, sino también en tu espíritu y en tu cuerpo. Entonces era tremendamente poderoso. Eh, por eso es importante entender que cuando estamos inspirados por el Espíritu, Dios nos va a guiar a, a hablar las palabras que tengamos que hablar, porque hemos tenido una experiencia espiritual con Él, donde Él nos llena, o nos llenó, y a partir de ese momento somos guiados por Él. Por eso primero vimos ser guiados por el Espíritu y luego ser inspirados por el Espíritu. Bueno, acá Pedro, en capítulo 2, versículo 14, lo tomo como ejemplo solamente para que ustedes vean algo que sucedió. Dice que estaban todos juntos en la parte de ahí arriba y fueron tocados por el Espíritu de tal manera que parecían borrachos. Y la gente que estaba abajo escuchó el lío, escuchó el griterío y dijo, bueno, estos están todos borrachos. Y Pedro vio la oportunidad y habló de esto. Y le habló de que el Espíritu, de que esto fue profetizado por el profeta Joel, que el Espíritu y demás. Bueno, el tema es que ese día se convirtieron un montón al Señor, se entregaron un montón de personas al Señor. ¿Qué principio aplicamos acá que tenga que ver con esto de ser inspirado por el Espíritu? Es que Dios te tiene que usar inspirado por el Espíritu para compartir la enseñanza. En este caso, Pedro utilizó versículos del profeta Joel. Pero eran versículos que la gente entendía, o sea que mínimamente la gente comprendía lo que estaba pasando. Por eso les habló de eso. Ahora, una persona que no sabe lo que le estás hablando, que no entiende, porque acá arranca diciendo, fíjate cómo dice, en el primer discurso de Pedro, ¿no? Dice, poniéndose en pie, alzó la voz diciendo, varones judíos y todo lo que habitase en Jerusalén. O sea, primero, cuando vos estás inspirado en el Espíritu, primero tenés que pensar a quién le estás hablando. Porque si le estás hablando a un montón de gente que no conoce de Dios, y vos le empezás a hablar solamente cuestiones bíblicas, no te va a entender. Difícilmente te van a entender. Entonces, ¿qué le tenés que hablar? Cuestiones que ellos puedan entender. ¿Y cómo le vas a hablar cuestiones que ellos puedan entender? Le vas a hablar de tu testimonio. Estar inspirado en el Espíritu significa que vos le vas a hablar de manera tal que vas a ayudar a que la palabra de Dios fluya lo mejor posible. Y para que fluya, tiene que haber una comprensión entre lo que vos vas a decir y lo que el otro va a escuchar. Es importante que entiendas esto. El otro te va a escuchar claramente cuando te entienda lo que digas. Por más que la revelación venga del Espíritu también, que es otro tema. Uno puede hablar un montón y no revelarse nada. Puede no haber hablado nada y a alguien con tus acciones se le reveló algo. Son mínimas esas oportunidades. Es más normal poder hablar que el otro te entienda. Pero yo te quiero dejar esto claro. Tenés que hablar de lo que el otro entiende, para que el otro te entienda. Tenés que contarle tu testimonio. Yo me sentía vacía, me sentía mal, me sentía vacío, sentía que me pasaba esto, lo otro, hasta que vine a la iglesia, la cosa me empezó a cambiar, ahora me sentí mejor. Tenés que contarle, mirá, me acuerdo que en tal fecha murió tal, después me pasó que me enfermé, me sentía totalmente perdido y de pronto Cristo vino a mi vida y me hablaron de Dios y yo empecé a ir a la iglesia y ahí me cambió la cabeza. Contarle que en los momentos de la pandemia, como tuviste momentos muy difíciles, que solamente Dios te sostuvo y así como te sostuvo a vos, lo vas a sostener al otro también. Así que es muy importante poder compartir con el otro las enseñanzas de Cristo, para que el otro entienda que la cuestión no es solamente primero aprenderse toda la Biblia para que Dios pueda hacer algo, sino que lo más importante es primero aceptar a Cristo y Dios va a hacer algo. Inspirado por el Espíritu significa que así como Pedro hizo, es utilizar las herramientas necesarias que Dios pone a tu disposición para poder compartir la palabra del Señor. En este caso, como todos tenían en su cabeza estos versículos, porque desde chiquititos sus mamás y sus padres se los repetían, porque eran varones israelitas. Una de las cosas que yo quiero que entiendan esto, cuando vos vas al colegio ahora, o antes, yo me acuerdo antes cuando yo era chico te daban un manual que se llamaba Manual Capeluz Bonaerense. Era un manual
donde ahí estaba toda la información que necesitabas para esa etapa de la primaria, ¿no? Quinto grado de la primaria, ponele. Ahí estaba todo. Y bueno, si salías de ahí, me ibas a saber otra cosa, pero ahí estaba lo que vos necesitabas para probar. Bien. Cuando vos le vas a hablar a alguien, la persona, si no leyó a Manuel Capeluz, no sabe qué estaba hablando. En esa época, a la gente se le enseñaba a leer y escribir con esto, con la Biblia. A los judíos le enseñaban con los salmos, con los profetas. Le enseñaban eso. Esa era el material que se utilizaba en el pueblo judío. En otros no, pero en el pueblo judío sí. Por eso es tan grosso y por eso duró tanto el pueblo judío, porque se establecieron en la palabra, aprendieron la palabra, pero la aprendieron, por un lado, por lo religioso, pero por otro, por un sistema educativo que tenían. Como la palabra ya estaba escrita y ya era un libro de ellos y para ellos, que hablaba de su cultura y de su historia, ¿qué otro libro van a usar? ¿Qué van a usar? ¿Manuel Capelú de la Argentina? ¿Qué van a estudiar? ¿La historia de San Martín? No tiene sentido. Ellos iban a estudiar su historia, su inspiración divina, lo que a ellos les traía fe y lo que hablaba es la antigüedad de su pueblo, de lo que Dios había hecho, de su libertad, de sus logros, de su conquista, y de sus profecías y del Mesías que iba a venir. Entonces, benditos, esto es bien claro. En el legalismo, en las iglesias legalistas, te enseñan a repetir lo que hizo Pedro, pero en forma literal. ¿Qué te dicen? Usted tiene que aprender la palabra y hablar desde la palabra. Y no lo entiende nadie. Por eso en las iglesias legalistas lo que hacen es tratar de meterse en otras iglesias para sacar gente de las otras iglesias. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es, el que viene de otra iglesia lastimado, lo abrazamos, lo sanamos, lo restauramos. Pero nosotros le compartimos de Cristo a otro que no conoce a Cristo. Ese es nuestro sentido de vida. Hacer del que está perdido, salvarlo, una persona salva, justificada por Cristo, y hacerlo un siervo de Dios, una sierva de Dios, una mujer y un hombre que se sirvan al Señor en obediencia y en amor. Pero para eso tenés que compartirle justamente la enseñanza como Cristo lo necesita, como la palabra de Dios lo necesita. ¿Y cómo es? Como el otro lo entienda, de la manera que el otro lo entienda. ¿Me explico? Saludos Vanessa Guisado, saludame a Yoli también. Sí, les mando un abrazo grande desde acá, a vos y a toda tu familia. A todos chicos, a todos. Bendecido día. Bueno, también a Virginia Salazar, a Gladys Alcázar. Bueno, a Norma, a Leandro, bueno, a toda la gente linda, a Famora, a Jorge Iván, a Selmira, dije, a Carla, a Horacio Ibáñez, bueno, a Wanda, a todos, o sea, todos los que se están conectando. Bueno, chicos, termino con esto. Entonces, cuando ustedes vean la palabra de Dios, en algunas cuestiones es importante entender bien literalmente qué está pasando, pero en otras tenés que entender el principio que mueve la cuestión. Porque si vos no entendés el principio, ¿acá el principio cuál es? Que los judíos que estaban ahí, los varones israelitas que estaban ahí de Jerusalén, ellos entendían lo que Pedro les decía. Pero si a un tipo que nunca leyó la Biblia, que no sabe lo que dice la Biblia y que no le interesa tampoco, vos le hablás algo que nunca escuchó, que no entiende y que para él es algo viejo, no te va a entender. Entonces vos qué haces, le hablas algo que él sí entiende, que es tu testimonio, que es tu experiencia. Él sí conoce angustia, ella sí conoce soledad, sí conoce deseo de muerte, sí conoce dolor, ella sí conoce sufrimiento. Tu amiga, tu familiar, sí conoce desesperanza, miedo, eso sí lo conoce. Y eso es lo que tenés que utilizar, contándole cómo Dios te sacó de ese pozo. Y eso, ser inspirado por el Espíritu. Porque una vez que le explicás eso, le decís que fue Cristo quien te sacó, que fue el Señor a través de la iglesia, a través del pastor, a través de la pastora Majo. Y ahí, o de los pastores que sean, no importa, de los líderes, quien sea, un hermano en la fe, no importa. Y ahí le ofreces recibir a Cristo como Salvador, porque Dios puede hacer lo mismo con vos. Dios puede hacer lo mismo con vos. Hacelo, animate, y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar. Y después le enseñás a orar, le enseñás a orar a la mañana, a la noche, antes de comer. Le enseñás a leer la palabra de Dios. Lo metes en la iglesia, en una casa de paz. Y la persona es bendecida, empieza a cambiar y su vida transformada. Inspirado por el Espíritu, chicos y chicas. Inspirado por el Espíritu. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Declaro sobre ustedes bendición, multiplicación. Declaro que el que escucha este audio es bendecido
es inspirado para dar palabras de fe y de poder y que Dios lo va a usar de una forma extraordinaria en este 2021. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chau, chau.